a Puerto Deseado en la madrugada del domingo. Cuando nos avisan que estaba el Isla de los Estados, iniciamos la carga y me preguntó qué llevábamos. Cuando yo le expliqué todo lo que llevábamos, me dice, si yo hubiera sabido que llevábamos todo eso, no te embarco. En la misma bodega del barco estaba el iniciador, el material explosivo, las espoletas, los proyectiles, el combustible y por si fuera poco llevábamos leña para la cocina. Despejamos el puerto y hicimos en un accidente del mar, nos escondimos de las vistas de la población civil. Hasta el lunes, que ahí iniciamos la navegación hacia Malvinas. Los conflictos bélicos se proyectan sobre la base de un plan de campaña que esté sustentado y sostenido por una sólida previsión de apoyo logístico. El éxito de cualquier operación militar está estrictamente relacionado con la capacidad que tiene el comandante operacional para garantizar el abastecimiento de los distintos tipos de efectos a sus tropas desplegadas. En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo influyeron las funciones de abastecimiento y mantenimiento de efectos de arsenales durante el desarrollo del conflicto del Atlántico Sur? Para poder entender cómo se cumplieron las funciones de abastecimiento y mantenimiento en Malvinas, debemos dar un pequeño encuadre. Todas las unidades tienen un elemento de apoyo que a nivel unidad o a nivel de regimiento es la compañía de servicio. Esta compañía tiene a la sección arsenales, la sección de intendencia, sanidad, veterinaria, etc. Depende de la orgánica. ¿Cuál es la misión de arsenales? Es abastecer y mantener todos aquellos efectos que proporcionan a las tropas: potencia de fuego, movilidad, medios electrónicos, medios para la lucha QBN, elementos de ingenieros, munición, explosivos, etc. Una cosa es cómo estamos organizados en La Paz y otra distinta es cómo pasamos a operar en una operación militar. Todas las unidades despliegan un tren de combate que tiene distintas secciones que conforman la compañía de servicio, los elementos que en forma más inmediata necesita el combatiente, por ejemplo, el lugar de distribución de munición, el lugar de reunión de efectos, el puesto principal de socorro. Eso constituye el tren de combate, que a su vez es el puesto comando alternativo del jefe de regimiento. Por otro lado está el tren de campaña, que tiene los elementos más pesados y está más a la retaguardia, un poco más fuera del alcance enemigo. Como pasa a nivel unidad, en la brigada sucede lo mismo y tenemos los batallones o bases de apoyo logístico que también despliegan sus zonas de trenes con los mismos principios. En Malvinas, desde el punto de vista de arsenales, se cumplió regularmente dentro de las limitaciones que nos imponía la situación y el bloqueo. ¿Qué acciones logísticas de abastecimiento y mantenimiento se pueden cumplir? El abastecimiento de toda clase de efectos fue seriamente perjudicado con la creación de la zona de exclusión impuesta por los ingleses el 12 de abril de 1982. Los buques logísticos argentinos dejaron de operar por el peligro que implicaban los submarinos británicos en la zona. A partir de entonces, gran parte del abastecimiento tuvo que llevarse a cabo con el empleo de medios aéreos, implementando procedimientos alejados de lo doctrinario y agudizando el ingenio para alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. Un viernes, justamente, el 26 de marzo, al mediodía, reúne a todos los oficiales en un aula de instrucción que estaba pegada a la sección arsenales. En esa aula lo primero que hace es tomarnos juramento de que la orden que íbamos a recibir no la íbamos a transmitir a nadie. A continuación desplegó el mapa de Malvinas y nos da la orden de operaciones para el operativo Rosario, la operación Rosario. En 1982 me encontraba destinado en el GADA 601 de Mar del Plata, en mi 7º año en la unidad. Llegado la movilización a Malvinas, debimos hacerlo a cargo de la sección comunicaciones de la Defensa Aérea, de la cual estaba a cargo nuestro jefe de unidad en ese entonces, el teniente coronel Héctor Lubinarias.
fuimos con una fuerza agregada que era la batería B del Gana Mixto 602, la cual tenía misiles antiaéreos como el Roland de origen francés de última generación, y teníamos también los Tiger Cat, que ya estaban un poco viejitos, pero eran muy buen material también. Mi nombre es Abel Marchetti y en abril del 82 yo revistaba en el Gana 601. El 1 de abril partimos para Comodoro Rivadavia y allí nos informaron aproximadamente a las 2 de la mañana que nuestro destino era Malvinas. Preparamos equipos, el herramental de los mecánicos, determinamos las cosas más o menos en función de lo que normalmente hacía la compañía Arsenales. Llegamos a Malvinas un 11 de abril. A pesar del frío, del viento, para nosotros era muy lindo el lugar. Era una unidad destinada a defender puntos vulnerables dentro de la isla, en este caso el aeropuerto, que era el único nexo que teníamos con el continente. Tomamos posición de acuerdo a las instrucciones que nos dieron nuestro jefe. Aún se estaba combatiendo y cuando terminaron los combates y ahí se hizo un acto, se enterró un rosario, formamos y luego partimos hacia parte a las cercanías del poblado, precisamente al área meteorológica. La alegría y el convencimiento y la euforia que tenía todo el personal del batallón por haber sido elegido para ir a las islas. El GAL 601 contaba en ese momento con un material oérlico, un material bitubo que tira 1100 disparos por minuto. Era de última generación, estamos hablando de hace 40 años. El material era excelente. De hecho, que el GAL 601 cumplió con su misión porque el aeropuerto se mantuvo operable hasta el último día. Encargado del taller de mecánicos de ingenieros, el cual participaba de toda la reparación de máquinas viales, equipos electrónicos, como así también motores fuera de borda, embarcaciones y apoyo al armado de puentes. Familia que me fue a despedir me decían, pero la alegría que tienen y se van a la guerra, y sí, porque es haber sido elegido para ir. Cada uno fue a formar parte en distintas zonas de acuerdo a su rol que tenía designado. En el caso mío, fuimos a la cercanía del tanque de agua. Mi jefe era el subteniente Sergio Silver. Y bueno, ahí se montó el depósito de municiones. Varias unidades pudieron pasar sus efectivos a las islas, pero no su equipamiento, vehículos, armas de apoyo pesado y fundamentalmente los medios logísticos necesarios para sostener la operación. Los efectos que arriban al aeropuerto de Puerto Argentino también estaban sujetos a demoras importantes. No se disponía de maquinaria de porte adecuado que permitiese una descarga rápida y eficaz. Le dimos la energía eléctrica al rancho para que pudieran cocinar durante la noche y con luz. Yo no podía tener toda la munición de reserva que yo tenía del regimiento en el aeropuerto. A la munición de reserva mía yo le tengo que sumar la que hice inteligencia técnica y vi que servía de los ingleses. Porque cuando ellos se fueron prisioneros quedó toda la munición que tenían en Moody Brook. Los explosivos, para el que no sabe o no entiende del caso, explotan por simpatías. Por una cuestión lógica, tuve que desplazar los depósitos donde yo guardaba la munición, primero ponerlo fuera de las vistas del enemigo y segundo, fuera de los lugares más bombardeados. Entonces me desplacé hacia donde empezaba la ciudad. Tenía una gran cantidad de munición metida debajo de un tanque de agua, que era el que abastecía toda la ciudad, y otra
distribuida en algunos pozos y otros metidos en gallineros. Estábamos en esa zona por una cuestión de que había que tener los explosivos alejados y que los ingleses no tuvieran conocimiento de dónde estaban. Muy cerca, después del depósito de municiones, creo que la Fuerza Aérea había puesto un radar, y en una de las noches que yo estaba haciendo una guardia y pasé caminando porque era la zona que tenía que cubrir, y recuerdo que era una noche muy cerrada. En un momento siento un ruido y bueno, fue un misil que destruyó el radar. No me explico, me tiro para adelante y aún recuerdo la lluvia de esquirlas. Habían volado matafuegos enormes, fue una lluvia de matafuegos porque alrededor del radar había muchos matafuegos, y lo sorprendente fue que el depósito de municiones que estaba al frente no tuvo ningún rasguño. Y dentro del lugar de asiento donde estábamos, creamos con la compañía Ingenieros 10, mecánico de ingeniero que era el responsable de la actividad, una ducha masiva donde habíamos puesto unos tanques, otros cortados por la mitad, les poníamos turba, gasoil, madera, lo que podíamos para calentar el agua, y la gente que venía en descanso, que eran de 30 a 40 personas, ahí les podíamos provocar un pequeño baño. Del 11 de abril hasta el 1 de mayo, todo fue preparación. Con el bombardeo del 1 de mayo, las terminales, puerto y aeropuerto estaban expuestas al constante fuego enemigo. El 1 de mayo recibimos todos nuestro bautismo de fuego, porque nadie esperaba que a las 4:40 nos atacaran. Empezó la guerra. Ahí me di cuenta de que estábamos en guerra, que habían llegado los ingleses, y ahí se produjo un gran cambio, creo que en todos. Cayó una bomba, nos sorprendió a todos. Nos cayeron más de 120 toneladas de bombas y no tuvimos una sola baja por bombardeo naval o aéreo. Quiere decir que las posiciones estaban bien hechas. Hubo solamente 2 soldados que una bomba de 500 libras cayó a 6 metros de la posición y los tapó. Cuando terminó el bombardeo, los fueron a buscar pensando en encontrar los cuerpos o lo que encontraran, y estaban los 2 vivos. Ni siquiera una esquirla les había pegado. Los Jeep eran nuevos, los Jeep Mercedes 230G eran nuevos, y el destalonamiento para sacar la cámara era terrible, y los vehículos nuestros era una ambulancia, y lo que más recuerdo es que fue mi vehículo taller, una Dodge M56B1 taller, la famosa chancha que nosotros le decíamos, y era una camioneta taller, una 4x4, que tenía todas las características para hacer mantenimiento en el terreno, porque esa camioneta taller contaba con grupo electrógeno, con soldadura, con compresor. En su momento cae una bomba muy importante donde corta la línea de luz que daba al frigorífico que era de los ingleses. Entonces surgió la idea de conseguir un generador. Así que llevamos con un camión el generador, conecté el generador al frigorífico y funcionó el frigorífico. Lo más complicado era el tema del manejo del armamento. Se trababa mucho con la humedad y la arena, y era muy frecuente que tuviéramos que recurrir a ir o adelantarnos con el mecánico armero a destrabar armas. Una de las veces, un soldado quiso baquetear el fusil con una varilla de madera
no tenía baquetón, no sé por qué. Y se le trabó y se le hinchó dentro de la madera, por la humedad se hinchó dentro del tubo cañón. Fui al logístico 9, el logístico 9 no tenía con qué solucionarlo. Fui al logístico 10, que había un teniente Arsenales Rodríguez, y ellos ahí fabricaron una especie de mecha de bronce y con mucha paciencia, con una varilla de bronce fabricaron la mecha y con mucha paciencia fueron rompiendo ese taco de madera que había quedado clavado en medio del tubo cañón y pudimos recuperar el fusil. Y uno de los mayores problemas que teníamos, que bueno, eso lo arreglábamos nosotros obviamente, era el tema de los cables. Se nos cortaban muchísimos por los bombardeos, por las ovejas, el ganado ovino que pastaba permanentemente, y después me entero que era a propósito enviado a pastar por los kelper para cortarnos los cables obviamente, y así cortar la comunicación entre las piezas y el radar y la defensa aérea y el puesto comando de defensa aérea. Así que la misión, gracias a Dios, se cumplió y con la ayuda de todos pudimos llegar a buen puerto. Quedaron los Pucará inutilizados, pero con el armamento. Así que recuperamos las coheteras y recuperamos las ametralladoras 762. Y me llama el mayor Ruiz y me dice: usted tiene la misión y está en capacidad de hacer unos ajustes de las ametralladoras de los aviones Pucará que fueron abatidos en la isla de Borbón. Había caños de agua de 2 pulgadas. Entonces ahí me surge la idea, ya me iba dibujando en mente cómo iba a ser el ajuste. Las ametralladoras venían del avión sin las miras, que no se podía usar manualmente, y aparte tenía el sistema de disparo que era eléctrico. Y hablando con el sargento primero Garay, que era el mecánico motorista, nos da la idea de comprar un botón de arranque de Land Rover. Ese botón de arranque fue colocado en la culata de la ametralladora, entonces cuando apretabas el botón, que estaba conectada a la batería, disparaba la ametralladora. Entonces, esas sí se montaron sobre 2 barcos de la prefectura, esas sí entraron en combate. Y se probó disparando hacia el mar, con las coheteras recuperadas, con un carro que tenían para cargar bombas a los aviones. Se diseñó la forma de montar la cohetera de alguna manera en algo que pudiéramos llevarlo y trasladarlo en un vehículo, desmontarlo, darle el impulso eléctrico y que salga el cohete. Otra obra del ingenio arsenalero de nuestros armeros y de nuestros electrónicos. El puente aéreo fue ininterrumpido y sumamente importante por la cantidad de carga transportada a lo largo de todo el conflicto. En el bombardeo del 1 de mayo inutilizaron directamente un jeep que no sé de qué unidad era. Así que nos hicimos, yo lo tenía el sargento Joante Segovia, mecánico motorista en la sección, el sargento Herrera, cabo primero Rosales, cabo primero Espinel. Cavamos, hicimos una fosa, pusimos el jeep arriba y fabricamos una directa con un pedazo de madera torneada en el batallón logístico 9, y hicimos el reemplazo del disco con el disco de ese jeep inutilizado. El jeep estaba destruido, lo habían agarrado de esquí, estaba todo roto. En una oportunidad fuimos con el sargento ayudante Cáceres, un hombre de unos 45 años, yo tenía 29, a reparar un cañón. Y cuando estamos en una mañana bastante clara, vimos en el cielo, lejos, más o menos 1000 metros, un avión Harrier, característico por su color. Pero cuando miramos, un punto rojo se le iba acercando al avión, lo iba persiguiendo. El Harrier tiene unas turbinas que las puede movilizar de forma tal de que hasta puede elevar en forma vertical. Entonces tiene un gran poder de maniobra. De forma tal que cuando está por impactar, el avión levanta hacia arriba como una pilota que hace un piloto de estos que vemos a veces aquí en Mar del Plata. Y
el misil, dada la distancia, seguía por el calor de las turbinas y hace impacto en el avión. No escuchamos el ruido, pero sí se desprende un pedazo de ala y el avión empieza a caer en forma de tirabuzón, como se llama vuelta pajarito. Todo el personal que está en tierra grita, todo el mundo grita como si fuera un gol del mundial, excepto Cáceres. Cáceres dijo: en ese avión va un hombre como nosotros, que lo espera alguien en la casa. El tema de ir a hacer reparaciones a las unidades, una vez que se desató el conflicto, digamos, después del 1 de mayo, era muy difícil porque, primero, teníamos un solo vehículo taller, era muy pesado para el suelo malvinense, que se enterraba, y después los propios mecánicos de las unidades usuarias realmente ahí sí desplegaron todo su ingenio para reparar, ya sea armamento, ya sea vehículos. La Defensa Aérea cumplió su misión. Como yo no pude cumplir mi misión, mi misión profesional, digamos, al ser mecánico electrónico de equipos de campaña, dado que me ocupaba todo mi tiempo en la otra tarea, me tuve que apoyar en el Batallón Logístico 9, en el cual me atendía siempre y me solucionaba todos los problemas del sargento primero Chavarri. Sobre el final del conflicto, del otro lado del puerto, se levanta un helicóptero detrás de los cerros y tira un misil. Pega cerca del puerto argentino y, por supuesto, el cañón que yo lo tenía apuntando hacia la playa que estaba al sur de mis posiciones, lo damos vuelta a manivela y el que salta y se posiciona en el cañón era el cocinero que yo tenía en el tren de combate, el sargento primero Enrique. Empezó a tirar. Ve que le están tirando porque cada 4 tiros iba un trazante y eso se ve. Y estaba lanzando el segundo misil, que era filoguiado. Ese segundo misil no llega a destino y cae en la ría de Puerto Argentino, cerca del barco hospital. Las noticias acá dijeron que estaban bombardeando el buque hospital, etc. Pero bueno, la realidad es que fue un ataque reprimido por el tren de combate del Regimiento 25, en particular por el sargento primero cocinero. Se escucharon gritos después de la andanada de cañoneo. La usina dejó de funcionar, tuvimos 3 bajas. El soldado Omar Jesús Herrera, el sargento Alejandro Pereira y el sargento primero Pedro La Rosa. Después de un bombardeo en la usina, fallecieron. Ya sobre el final de los combates, adelantan la sección morteros pesados, el Unimog que les transportaba la munición se encaja en el frente. Me avisan, y yo lo único que tenía era mi jeep, así que me conseguí 2 slingas, pala, el jeep y me fui a tratar de recuperar el Unimog, que estaba todo cargado de munición de mortero 120. Cavamos para hacerle una vía de salida al Unimog que estaba enterrado, pusimos el Unimog en baja, doble tracción, baja, etc. Y al jeep lo puse con las 2 cables de acero que tenía como eslinga, lo puse sobre tierra firme y lo pudimos desenterrar y bueno, después llegó y pudo cumplir su misión. Lo que vino después es que esa gente que estaba aferrada por el fuego enemigo, se hacía muy difícil distribuirle la comida. El jefe de ese grupo era el teniente primero Vitti, teniente Vitti, en Malvinas. Me viene a ver y me dice, no tengo cómo darle de comer. Entonces, ¿qué hicimos? Vaciamos los cajones, los valijines de munición de 12-7. Entonces, y le pregunté, bueno, dígame cuántas posiciones tiene, porque no, era imposible pasar con la cocina repartiendo comida. Entonces, en esos valijines teníamos un valijín por cada posición y le pasábamos con el jeep y le íbamos tirando, prácticamente tirándosela porque no podíamos ni parar, si nos quedábamos quietos nos barrían, y le damos la comida para que tengan por lo menos una comida fuerte en el día. Un grupo que estaba a orden del subteniente Reyes perdió contacto y quedó aislado hasta que se rindió.
El resto logró llegar a Puerto Argentino y lo tuve que reequipar. Así que ahí me junté con esta gente, realmente molesta cuando uno escucha que hablan de chicos de la guerra, porque había cuadros, pero también estaban los soldados que tenían 18 años o algunos 19 y realmente estaban eufóricos y querían volver al frente. De hecho, esto fue el 27 y al día siguiente fueron llevados a Darwin y Gus Green para entrar en combate de vuelta junto con las secciones de Gómez Centurión y de Esteves que estaban ahí. Durante las operaciones pueden reparar un sistema de dirección de tiro, pueden reparar, no sé, una ametralladora trabada y demás, pero más que eso no pueden hacer, necesitan que el elemento sea reemplazado en su totalidad. Para eso, la sección de abastecimiento debe contar con una gran cantidad de efectos finales para poder producir ese reemplazo. Es lo que todos conocen como logística. Julio César Romero, que compartíamos la posición, salió con lo que tenía puesto, agarró un vehículo y se llevó a ese primer herido al hospital de Puerto Argentino. Veíamos el avance inglés, ya lo teníamos acá en las puertas del pueblo. Y uno veía que el enemigo se venía y que se iban cayendo, lamentablemente, en las distintas posiciones nuestras, ¿no? Uno veía que del lado nuestro salían, sobre todo de noche cuando se veía la munición trasante, salían X cantidad de tiros y del otro lado venía 10 veces más. Sabemos que el que está atacando no tiene otra forma de protegerse que no sea por el fuego, así que... Y además tenían sistemas de relevo, etcétera, que la tropa nuestra no tuvo. La gente nuestra estaba en una posición y ahí murió. Y cuando ya estaba sobre el barco argentino, me abro la ropa y saco el moño de la compañía, el moño de la bandera de guerra. Y se lo muestro al inglés. Y el inglés me hizo así. Y el otro que llevaba la bandera argentina de nuestra compañía. Así que está condecorada en la Brigada 10. ¿Qué enseñanza me queda a mí? Cumplimos la misión, supimos y pudimos afrontar el compromiso de mantener en aptitud de combate a la unidad. Transcurrieron 40 años y se requiere como primera medida una actualización tecnológica de los diferentes medios, sostener la capacitación en todos los niveles. Los testimonios de los protagonistas de la Guerra de Malvinas demuestran que Arsenales, dentro de las limitaciones que imponía el bloqueo enemigo, cumplió la misión. Nadie habla de la falta de munición, pero sí que combatieron hasta agotar munición. El arsenalero se desempeñó como combatiente, brindando seguridad a sus instalaciones y cumpliendo misiones relacionadas con las operaciones de las diferentes instalaciones del tren de combate. El cabo primero mecánico de aviación Héctor San Miguel, junto al capitán Jorge Svendsen, piloto del helicóptero Bell UH-1H, protagonizó el rescate épico y memorable del teniente de la Armada César Arca, piloto del A4Q, cuya aeronave fue derribada al sur de Puerto Argentino. Héctor salió de la aeronave, colgado del esquí, lo rescata de las frías aguas y lo sostiene colgado del helicóptero hasta llegar a tierra firme en un vuelo de más de 2 kilómetros. El subteniente de Arsenales, Jesús Martín, asumiendo su función de jefe del tren de combate y al verse superado el personal del puesto principal de socorro, se hace cargo de reiteradas evacuaciones de heridos desde el frente hasta el Hospital Militar de Puerto Argentino, destacando su valor, compromiso, responsabilidad y desprecio por su propia vida al exponerla en cada una de las evacuaciones y regresos al frente. Infinidad de actos de heroísmo llevados a cabo por hombres de la especialidad evidenciaron el alto grado de capacitación, profesionalismo y amor a la patria y al camarada. En definitiva, hemos cumplido con nuestra misión como arsenaleros, pero primero
Somos soldados. Aprender del pasado para transitar el camino hacia un futuro de certezas, conscientes de nuestro presente, avistando con optimismo el horizonte venidero. Las lecciones de Malvinas fueron capitalizadas. Hoy, la especialidad de arsenales ocupa el lugar de importancia que debe tener en las planificaciones de la organización que integra.